a través de la línea telefónica con Facundo Jaime, que es vocero de SECAITRA, Observatorio de Seguridad Vial. Decía hoy temprano cuando anunciaba la entrevista a Facundo que cada vez aprendo más a través de estas encuestas. ¿Cómo estás, Facundo? Darío Moyano te saluda. Hola, buenos días Darío, un saludo para todos por allí. Antes que vos empieces a desarrollar esta nueva encuesta, mi papá, que era camionero, siempre me llevaba a viajar por todo el país, en este caso, cuando yo era chico. Yo siempre creí, Facundo, te lo juro, que la luz izquierda, la luz de giro del lado izquierdo era para decirte que pases, que no había problema, y no es así. No es así, nada más lejano, de hecho significa lo contrario, pero tanto como te sucede a vos, le sucede a un montón de argentinos. De hecho, según nuestra encuesta, le pasa a más de la mitad, en donde quizá por usos y costumbres, por transitar las rutas y quizá ver que es una práctica bastante habitual, porque tampoco digamos que solo es un error de interpretación de quien lo recibe, sino que muchas veces quien lleva adelante esta maniobra, esta señalización, también lo hace creyendo que está recomendando, que está aconsejando bien a los autos que vienen detrás. Lo cual es muy peligroso, porque si yo creo que lo que me está diciendo el que va adelante, ya sea camión, colectivo o algo grande que me impide ver, si yo creo que con la luz izquierda me está diciendo que lo pase tranquilo, es muy peligroso. Bueno, sí, siempre acá entra la relevancia y la importancia que siempre mencionamos con respecto a la comunicación. No solo es importante intentar comunicar e intentar estar abierto a lo que nos comunican el resto de los vehículos y obviamente el resto de los peatones también, sino que el mensaje, lo que se emite, la señal, tiene que ser en un lenguaje que ambos estemos entendiendo lo mismo, porque si no, como bien decís vos, va a generar más que un cuidado o una alerta, una llamada de atención, va a generar una situación de peligro. Vamos a explicarle, o mejor dicho, si podés explicarle a la gente de qué estamos hablando y de qué habló en esta oportunidad el muestreo que realizó SECAITRA. Exactamente, este mes decidimos hablar de las señas, específicamente de las señas de luces al momento de realizar un sobrepaso o un adelantamiento, más puntualmente en una vía de características de mano y contramano monocarril. En esta situación le preguntamos a la gente si efectivamente qué sucede cuando al conducir en una ruta sin cruces ni señales que impidan el adelantamiento, un vehículo que va adelante enciende la luz de giro izquierda con respecto al que va detrás. Allí el 52% respondió correctamente con respecto a que esta seña, esta luz izquierda prendida, significa imposibilidad para adelantarse, es decir, que el vehículo delantero nos está avisando que frente a alguna imposibilidad que está viendo manifiestamente, nos señaliza que no es el mejor momento, no es el momento oportuno para realizar ese cruce. 52,2% podríamos decir bien, más de la mitad, pero sin embargo, y como hablábamos recién, un poquitito menos de la mitad no sabe que esto es así. Totalmente, el 35 nos respondió incorrectamente y el 12 sostuvo no saber lo que significa la seña. Acá la realidad es que el artículo 42 de la Ley Nacional de Tránsito es súper claro con respecto a que esta seña plantea claramente la inconveniencia en adelantarse. La realidad es que solo la mitad que conozca esto, como bien decís, nos pone varias alarmas, nos pone en aviso de que quizá es una de los mensajes de las señas que quizá más controversia y contrapuntos encuentran. Entonces, acá es muy importante aprovechar esta encuesta para dejar con claridad lo que significa que un vehículo nos coloque la luz izquierda si lo tenemos adelante. Es inconveniencia para adelantarse, no nos está dando paso para adelantarnos. Perdón, Darío, y te redondeo esto. Sí. En líneas generales, los especialistas recomiendan tratar de este tipo de adelantamientos, hacerlo primero y principal cuando no tenemos doble línea amarilla, es decir, que tiene que haber una línea punteada blanca. Esto no es caprichoso, la doble línea amarilla lo que nos indica es que la infraestructura de esa ruta no nos permite divisar con claridad y con un tiempo suficiente si podemos iniciar el adelantamiento. Entonces, primero y principal, tiene que ser una línea punteada. Y en segundo lugar,
Obviamente la recomendación de los especialistas es siempre realizar este tipo de cruces cuando uno mismo, siendo conductor, tiene todas las seguridades necesarias de que al momento de realizar efectivamente el cruce no va a generar ningún peligro para propios ni para terceros. Facundo, parece mentira, ¿no? Que ahora que lo pienso y mientras te voy escuchando, por supuesto, con mucha atención, y vuelvo a decir lo mismo, muy peligroso no saber qué significa cuando te prenden la luz o el guiño izquierdo o la luz de giro izquierda. Es muy peligroso. ¿Y cómo nos dan un registro sin saber estas cosas tan básicas, no? Totalmente. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones que, como te decía, no siempre la gente va a la norma, sino que se basa en usos y costumbres, las prioridades de las rotondas, que siempre por dónde se deben realizar los adelantamientos. Sí. Es decir, hay muchos temas, hay muchas cuestiones que cuando las hablamos, parecen sumamente prioritarias y sumamente troncales para poder saber manejar y tener una convivencia obviamente sana y salva. Pero la realidad es que, como te decía, muchas veces en los usos y costumbres es donde encontramos que las prácticas, quizás no siempre siendo las mejores, nos generan costumbres que van muchas veces en contra de la norma, como es el caso que nos ocupa hoy. También hablando de adelantamiento, le preguntaron a la gente si hay que pasar por la izquierda, por la derecha, y hay un 7,5% que dice por cualquier lado, es indistinto. Exactamente, y esto, ojo, no tiene que ver netamente con sobrepasos en rutas monocarriles de mano y contramano como las que venimos hablando. Uh-huh. Los sobrepasos, aunque sea que estemos en una autopista con 5 o 6 carriles y que todos vayan en la misma dirección que nosotros, siempre deben hacerse por el carril de la izquierda. ¿Por qué? Porque la norma presupone que los carriles que están más hacia la derecha son carriles más lentos. Entonces, si yo voy a aumentar mi velocidad por el lado derecho, la lógica me indica que los vehículos van a tener una velocidad de circulación menor. Entonces ahí es donde claramente, si no tengo el carril de la derecha libre, voy a tener que hacer varios zigzagueos o varios sobrepasos en una misma maniobra, lo cual no es bajo ningún concepto recomendable. La realidad es que hay muy pocas excepciones con respecto a los adelantamientos en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, se puede adelantar por la derecha cuando el vehículo anterior ha indicado su intención de girar o detenerse a su izquierda o en un embotellamiento, obviamente. Pero la realidad es que la norma general, sea en una vía mano y contramano o sea en una vía multicarril en donde todos vamos para el mismo lado, los adelantamientos, es decir, los aumentos de velocidad siempre deben hacerse por el carril más rápido, es decir, por el carril izquierdo. También, y con esto ya te liberamos, siempre me entretengo mucho aprendiendo en estas charlas, Facundo. Digo que también quien va a poca velocidad debe entender, a nosotros nos atraviesa la autovía 2, circulamos mucho por ella. También el que no va a velocidad rápida, podríamos decir, debe entender que tiene que ir por el carril derecho. A veces no queda otra que pasarlo por la mano que no corresponde porque no se corren. Sí, entiendo las circunstancias, entiendo las circunstancias. No solo debe ir obviamente por el carril más lento, sino que también debe hacerlo por encima de la mínima de la vía. Claro. Hay muchas veces en donde nos encontramos que no solo van realmente lentos, sino que además van por debajo de la mínima y obviamente en extremos distintos y por causas distintas, pero se generan situaciones de inseguridad vial, tanto en los excesos de velocidad también como en la no circulación al mínimo requerido. Eso no solo entorpece el tránsito, sino, como bien decías vos, genera que muchas veces la ciudadanía tenga que realizar maniobras que no son las óptimas y que no son quizá las que están más acorde a lo normado. Entonces, en función de eso, hay que tratar de ocupar cada carril de acuerdo a la velocidad que circulamos y tratar de hacerlo de la forma más respetuosa posible. Permitime la última, Facundo. No sé si alguna vez hicieron la pregunta a través de alguna encuesta. Del 1 al 10, ¿cómo conducimos los argentinos? No cómo manejamos, ¿cómo conducimos? Y yo creo que decir un número sería hasta un poco imprudente de mi parte. Yo creo que estamos aprobados. Yo esto es algo que creo objetivamente. Pero creo que, como te decía, nuestro país tiene demasiados kilómetros de ruta, es muy largo y es muy ancho, y la idiosincrasia de provincia a provincia genera y registra problemáticas distintas. La realidad es que, dependiendo en dónde nos encontremos en nuestro país, será que tenemos que observar y atender nuevas cuestiones para ir mejorando, pero la realidad es que yo creo que
el panorama es alentador. Creo que estamos en un momento de transición en donde sin duda las generaciones que vengan van a tener mucho que aprender y mucho que absorber de las generaciones y de los errores pasados para no cometerlos en el futuro. Facundo Jaime es vocero de SECAITRA, el Observatorio Vial que nos mide, entre comillas, a los argentinos cuánto sabemos. Te mando un abrazo, muchas gracias por la charla, interesante como siempre. Otro saludo para ustedes y que tengan buena semana. Saludos. Chao Facundo, hasta luego. Facundo Jaime, es verdad esto, quizá muchos están aprendiendo junto conmigo.